Muy pero muy buen día, colegas. Continuamos con la lectura del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad en Colombia. Asignaciones temporales de personal. Sección 290.142. La cesión de personal por la firma a un cliente de auditoría puede originar una amenaza de autorrevisión. Se puede presentar esta ayuda, pero solo durante un corto periodo de tiempo y mientras el personal de la firma no participe en la prestación de servicios que no proporcionan un grado de seguridad y que no están permitidos en la presente sección o la asunción de responsabilidades de la dirección. En todas las circunstancias, el cliente de auditoría tendrá la responsabilidad de la dirección y supervisión de las actividades del personal cedido. Se evaluará la importancia de cualquier amenaza y cuando resulte necesario se aplicarán salvaguardas para eliminarla o reducirla a un nivel aceptable. Ejemplos de salvaguardas son: llevar a cabo una revisión adicional del trabajo realizado por el personal cedido, no asignar a dicho personal ninguna responsabilidad de auditoría relacionada con alguna función o actividad realizada por el mismo durante la asignación temporal de personal o no incluir al personal cedido en el equipo de auditoría. Relación de servicio reciente con un cliente de auditoría, sección 290.143. Pueden originarse amenazas de interés propio, de autorrevisión o de familiaridad cuando un miembro del equipo de auditoría ha sido recientemente administrador, directivo o empleado del cliente de auditoría. Este es el caso cuando, por ejemplo, un miembro del equipo de auditoría tiene que evaluar elementos de los estados financieros para los que él mismo prepara los registros contables cuando va para el cliente. Sección 290.144. Si durante el periodo cubierto por el informe de auditoría, un miembro del equipo de auditoría actuó como administrador o directivo del cliente de auditoría o como empleado con un puesto que le permitía ejercer una influencia significativa sobre la preparación de los registros contables del cliente o de los estados financieros sobre los que la firma ha de expresar una opinión, la amenaza que se origina es tan importante que ninguna salvaguarda puede reducirla a un nivel aceptable. En consecuencia, dicha persona no será asignada al equipo de auditoría. Sección 290.145. Pueden originarse amenazas de interés propio, de autorrevisión o de familiaridad cuando, antes del periodo cubierto por el informe de auditoría, un miembro del equipo de auditoría ha sido administrador o directivo del cliente de auditoría o trabajó en un puesto que le permitía ejercer una influencia significativa sobre la preparación de los registros contables del cliente o de los estados financieros sobre los que la firma ha de expresar una opinión. Por ejemplo, dichas amenazas se originan si una decisión tomada o trabajo realizado por dicha persona en el periodo anterior mientras trabajaba para el cliente ha de ser evaluada en el periodo actual como parte del encargo de auditoría. La existencia de una amenaza y la importancia de la misma dependen de factores tales como el puesto que dicha persona ocupó en la plantilla del cliente, el tiempo transcurrido desde que dicha persona dejó su puesto en el cliente y el papel del profesional en el equipo de auditoría. Se evaluará la importancia de cualquier amenaza y cuando resulte necesario se aplicarán salvaguardas para reducirla a un nivel aceptable. Un ejemplo de salvaguardas es la revisión del trabajo realizado por dicha persona como miembro del equipo de auditoría. Relación como administrador o un directivo de un cliente de auditoría, sección 290.146. Si un socio o un empleado de la firma actúan como administrador o directivo de un cliente de auditoría, las amenazas de autorrevisión y de interés propio que se originan son tan importantes que ninguna salvaguarda puede reducirlas a un nivel aceptable. En consecuencia, ningún socio o empleado actuará como administrador o directivo de un cliente de auditoría. Sección 290.147. El puesto de secretario del Consejo tiene implicaciones distintas en cada jurisdicción. Las tareas pueden variar desde tareas administrativas como la gestión del personal y el mantenimiento de los registros y libros de la sociedad, hasta tareas tan diversas como asegurar que la sociedad cumple las disposiciones legales y reglamentarias o proporcionar asesoramiento sobre cuestiones de gobierno corporativo. Por lo general, se considera que dicho puesto implica una relación estrecha con la entidad. Sección 290.148.
Si el socio o un empleado de la firma actúan como secretario del consejo de un cliente de auditoría, se originan amenazas de autorrevisión y de abogacía generalmente tan importantes que ninguna salvaguarda puede reducirlas a un nivel aceptable. No obstante, lo dispuesto en el apartado 290.146, cuando dicha práctica esté específicamente permitida por la legislación del país, por las normas o prácticas profesionales y siempre que la dirección tome las decisiones importantes, las tareas y actividades se limitarán a aquellas que sean de naturaleza rutinaria y administrativa como la preparación de actas y la custodia de declaraciones legales. En dichas circunstancias se evaluará la importancia de cualquier amenaza y cuando resulte necesario se aplicarán salvaguardas para eliminarla o reducirla a un nivel aceptable. Sección 290.149. La prestación de servicios administrativos para dar soporte a la función de secretaría de una sociedad o el asesoramiento en relación con cuestiones administrativas de la secretaría no originan por lo general amenazas en relación con la independencia, siempre que la dirección del cliente tome las decisiones importantes. Vinculación prolongada del personal senior, incluida la rotación de socios, con un cliente de auditoría. Disposiciones generales, sección 290.150. Se originan amenazas de familiaridad y de interés propio al asignar al mismo personal senior a un cargo de auditoría durante un periodo de tiempo prolongado. La importancia de las amenazas depende de factores tales como el tiempo de pertenencia de dicha persona al equipo de auditoría, el papel de dicha persona en el equipo de auditoría, la estructura de la firma, la naturaleza del encargo de auditoría, si se han producido cambios en el equipo directivo del cliente y si ha variado la naturaleza o la complejidad de las cuestiones contables y de presentación de información del cliente. Se evaluará la importancia de las amenazas y cuando resulte necesario se aplicarán salvaguardas para eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptable. Ejemplos de salvaguardas son rotación de personal senior de equipo de auditoría, revisión del trabajo del personal senior por un profesional de la contabilidad que no fue miembro del equipo de auditoría o realización con regularidades de revisión independientes internas o externas de control de calidad del encargo. Clientes de auditoría que son entidades de interés público. Sección 290.151. Con respecto a una auditoría de una entidad de interés público, una persona no será socio clave de auditoría durante más de 7 años. Pasado ese plazo, dicha persona no volverá a ser miembro del equipo del encargo o socio clave de auditoría para el cliente hasta transcurridos 2 años. Durante ese plazo, dicha persona no participará en la auditoría de la entidad ni realizará el control de calidad del encargo, ni recibirá consultas del equipo del encargo del cliente en relación con cuestiones técnicas o específicas del sector, transacciones o hechos, ni influirá directamente en el resultado del encargo. Sección 290.152. No obstante, lo dispuesto en el apartado 290.151 en casos no frecuentes, debido a circunstancias imprevistas fuera del control de la firma, se puede permitir que aquellos socios clave de auditoría cuya continuidad sea especialmente importante para la calidad de la auditoría permanezcan un año más en el equipo de auditoría siempre que la amenaza en relación con la independencia pueda ser eliminada o reducida a un nivel aceptable mediante la aplicación de salvaguardas. Por ejemplo, un socio clave de auditoría puede permanecer en el equipo de auditoría durante un año más en circunstancias en las que, debido a hechos imprevistos, no es posible la rotación requerida, como puede ocurrir en caso de enfermedad grave del socio del encargo previsto. Sección 290.153. Una prolongada vinculación de otros socios con un cliente de auditoría, que es una entidad de interés público, origina amenazas de familiaridad y de interés propio. La importancia de las amenazas depende de factores tales como el tiempo que ha estado vinculado cada socio con cliente de auditoría, el papel en su caso de dicha persona en el equipo de auditoría,
la naturaleza, frecuencia y extensión de las interacciones de dicha persona con la dirección del cliente o con los responsables del gobierno de la entidad. Se evaluará la importancia de las amenazas y cuando resulte necesario se aplicarán salvaguardas para eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptable. Ejemplos de salvaguardas son rotación del socio del equipo de auditoría o finalización por otro medio de la vinculación del socio con el cliente de auditoría o realización con regularidad de revisiones independientes internas o externas de control de calidad del encargo. Sección 290.154. Cuando un cliente de auditoría pasa a ser una entidad de interés público para determinar la fecha en que debe producirse la rotación, se tendrá en cuenta el tiempo durante el cual la persona ha prestado servicios al cliente de auditoría como socio clave de auditoría antes de que el cliente se convirtiera en entidad de interés público. Si dicha persona ha prestado servicios al cliente de auditoría como socio clave de auditoría durante 5 años o menos, cuando el cliente pasa a ser una entidad de interés público, el número de años durante los que puede continuar prestando servicios al cliente en ese puesto antes de abandonar el cargo por rotación es de 7 años, deducidos de los años durante los que ya haya prestado servicios. Si la persona ha prestado servicios al cliente de auditoría como socio clave de auditoría durante 6 años o más, cuando el cliente se convierte en entidad de interés público, el socio puede continuar prestando servicios en ese puesto durante un máximo de 2 años más antes de abandonar el cargo por rotación. Sección 290.155. Cuando la firma solo cuente con un número limitado de personas con el conocimiento y experiencia necesarios para actuar como socio clave de auditoría en la auditoría de una entidad de interés público, la rotación de socios clave de auditoría puede no ser una salvaguarda disponible si un regulador independiente en la jurisdicción correspondiente ha establecido una exención a la rotación de socios. En dichas circunstancias, una persona puede permanecer como socio clave de auditoría durante más de 7 años, de conformidad con dicha normativa, siempre que el regulador independiente haya especificado salvaguardas alternativas y que éstas se apliquen, como puede ser la realización con regularidad de una revisión externa independiente. Aquí finalizamos esta parte de la lectura del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad en Colombia. Nos vemos en la próxima, colega.